El informe de mayoría, primero hay que reconocer que hubo un esfuerzo de las diferentes fracciones para poder llegar a un acuerdo, de manera que el informe tenga la mayor posibilidad de ser aprobado en el plenario, ¿verdad? Ustedes saben que esto finalmente se discutirá en el plenario y ahí se necesitaba la mayoría de votos, por lo tanto era importante poder amarrar la mayor cantidad de fracciones en un informe que concretamente plantea, a mí me parece, aspectos importantes, señalamientos que tienen que ver con el uso de estructuras paralelas. Hay evidentes usos de estructuras paralelas, el caso del Progreso Social Democrático, el tema del Fideicomiso Costa Rica Próspera, es evidente que hubo una estructura paralela ahí. Se señala al señor Rodrigo Chávez como un actor intelectual, conocedor del uso irregular de fondos en la campaña electoral. Don Rodrigo Chávez lo acepta incluso mediante un oficio que le envía al Tribunal Supremo de Elecciones en el que él indica que el fideicomiso está siendo utilizado para uso de recursos de la campaña. Esto consta dentro de los 9.000 folios que la comisión tiene y que estará juntando dentro del proceso del informe al plenario. Se señala también aspectos de la campaña en el uso de cuentas irregulares, como lo son las cuentas falsas en redes sociales. Se habla de la colaboración del señor José Norte, así aceptada por Federico Cruz, que fue pues el encargado de comunicación de la campaña de don Rodrigo. Se señalan aspectos que tienen que ver con el uso de locales que no estaban registrados. Se señala la cuenta de doña Sofía Agüero, que recibió fondos del banquero Jack Love, utilizados para la campaña electoral. Y bueno, de estos aspectos además se suman al planteamiento de que efectivamente el salto al vacío de Liberación Nacional o del Partido Liberación Nacional fue un acto también irregular, que hay contradicciones importantes entre los diferentes personajes que participaron en la creación del mismo y que bueno, que es algo que también la Fiscalía debe revisar, a ver, hay presunciones de que podría ser una estructura paralela pagado de manera irregular y que tendría que ver la Fiscalía también pues profundizar sobre este aspecto, al igual que las otras investigaciones con el Partido Progreso Social Democrático. Ariel, por lo que se lee de las conclusiones, entiendo que la conclusión a la que llega la comisión es que era Rodrigo Chávez quien un poco movía los hilos de esa estructura de financiamiento irregular. Sí, eso es evidente, no es algo pues dicho a la ligera. Evidentemente don Rodrigo Chávez, fiel a su estilo, como lo es como presidente, era quien tomaba las decisiones finales y él estaba claro de que se estaba utilizando un fideicomiso para financiar su campaña electoral. Él estaba clarísimo en eso, fue artífice de eso, se juntaba con el grupo Costa Rica Próspera, con esa élite que manejó la campaña, llena de empresarios, para ver cómo jalaban dinero a ese fideicomiso, que después terminó, y lo señala también el informe, pagando un call center que hacía proselitismo electoral, pagando temas de proselitismo en términos de banderas, local, pagándole viáticos a quienes hoy son diputados como Manuel Morales o Paola Nájera, a la ministra en condición de la mujer, también a la presidenta, ejecutiva del INAMU, doña Cindy, también se le pagaba ahí un viático dentro de este proceso, y bueno, eso se señala, es evidente, es claro dentro del informe. Se pide además que se le levante, como una recomendación al Ministerio Público, que se le levante el secreto bancario a doña Pilar Cineros Gallo, a don Federico Cruz Choreco, al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, a Arnoldo André, que es hoy canciller de la República, a la cúpula del Partido Progreso Social Democrático en la campaña electoral, que se le levante el secreto bancario durante ese proceso para poder saber qué margen había del uso de las platas en esas cuentas durante esa campaña electoral, porque ahí se podría demostrar en forma precisa quiénes estaban recibiendo dinero y cómo lo estaban utilizando. Don Ariel, ¿qué principales cambios se tienen que realizar? Porque no es la primera vez que se realiza una comisión de lo que pasa en campaña política, y se ha visto que constantemente los partidos políticos siguen cometiendo los mismos problemas. ¿Qué cambios creen ustedes que deberían de hacerse y que deberían de cerrar estos portillos? Bueno, nosotros y nosotras hacemos varias recomendaciones. Sí creemos que debe hacerse más exigente, ¿verdad? Debe penalizarse con mayor dureza el tema de las estructuras paralelas en una campaña electoral. Se hacen señalamientos en términos del uso de los bonos, ¿verdad? No es posible que aquí, a pesar de que exista un límite en el Tribunal Supremo de Elecciones del 15%, que después se utilice de forma mayor. Saludos ahí a las cámaras también, del asesor de doña Ada Acuña. Puede tomarla de aquí si quiere. Eso
implica, además, de que, por ejemplo, no es posible que un partido simplemente diga vamos a dar 50% de ganancia por encima del tope del 15%, eso es algo que se debe modificar. Se debe modificar el tema del uso de algunas estrategias de comunicación que son claramente desinformación, algo que el Tribunal Supremo de Elecciones ya ha señalado como un tema importante. Se debe analizar el tema de la figura de interpósita a mano, ¿verdad? Yo, persona extranjera, le doy plata a un nacional para que lo use en la campaña, yo, persona jurídica, le doy plata a un nacional para que lo use en campaña. Además, hay que revisar el financiamiento electoral de los partidos en general. No es posible que solo estemos en manos de la banca privada, hay que revisar cómo se financian los partidos políticos independientemente de cuál sea un proceso electoral. Don Ariel, ¿y por qué una comisión de este tipo donde se señala al mandatario como por ejemplo el caso como este? ¿Por qué no se llama comparecer al presidente antes de una conclusión? El presidente de la República se valoró que podía participar de la comisión en diferentes momentos. Primero que habían dos temas, uno, el tiempo, y el segundo es que tal vez esta Asamblea Legislativa le merece más respeto al presidente de la República de lo que él mismo se respeta como figura presidencial. Ciertamente por aquí han pasado otros presidentes de la República en su momento, pero la Asamblea y la comisión en ese momento lo que consideraba era qué tan relevante era lo que él venía a aportar, o sumar más bien a una cosa que a él le gusta mucho, que es hacer como un show, qué tanto show iba a venir a hacer más que aportar, digamos.